everybody. Welcome to the National School of Control. On behalf of the director of the postgraduate program, I would like to welcome you all. We would like to take advantage of Dr. Richter Meyer's visit, who will make a presentation on very relevant issues concerning our duties, specifically in the case of internal control and risk management. Dr. Richter Meyer represents the Institute of Management Accountants, IMA, in COSO's board. She served as chair emeritus of this institute from 2011 to 2012 and as the global chair of IMA from 2010 to 2011. She's also a professor and chair of the Departments of Accounting and Business Law at Xavier University. In addition to her academic background, she worked as certified public accountant for many years in Denver, Colorado, with a practice focus on compliance, assurance, and systems implementation. She works actively with a variety of professional organizations and is a frequent speaker on financial leadership, governance, technology enablement, and performance measurement. Her teaching and research interests are in the areas of enterprise systems, corporate governance, and management and nonprofit accounting. She has authored many articles in academic and practitioner publications and has over 20 years of experience on boards as well as technology related to advisory committees. I will now give the floor to Dr. Richter Meyer. Thank you. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos buscando el dispositivo. Acá está. Bien, acá estamos listos. Bien. Perfecto. Entonces, entiendo que la mayor parte de ustedes trabajan para la Contraloría General, ¿sí? Y estoy muy contenta de estar con todos ustedes el día de hoy. Entiendo que también están familiarizados con el marco integrado de control interno de COSO, así que esta noche voy a hablar sobre el marco integrado de gestión de riesgo de empresas. Voy a hablar sobre control interno y temas de gestión de riesgo que los puede ayudar. Así que por favor díganme si tienen alguna pregunta para hacer una pausa. El día de hoy, los últimos 3 días, hablé en el programa de maestría y tuve 23 estudiantes. Hicieron un excelente trabajo. Presentaron una serie de cuestiones relacionadas con la gestión de riesgos en el sector público. Tuvimos excelentes discusiones sobre determinados desafíos. Así que esperamos tener una sesión interactiva esta noche. Si tienen algo que quieran compartir conmigo. Soy una persona muy flexible, doy muchas charlas en diferentes países sobre la gestión de riesgo y el control interno, así que si quisieran hablar de algo, podemos tratarlo. Vamos a comenzar sobre el tema de la gestión de riesgo de empresas. ¿Está bien? Sí. Sabe que todos ustedes tienen mucha experiencia. No pude escuchar toda la información biográfica, pero trabajé en la Junta de COSO durante 7 años y disfruté mucho esto. Y una de las cosas que estoy haciendo ahora
que no fue mencionada en mi biodata es que estoy trabajando en la Junta de Asesoría de Control Interno de las Naciones Unidas. Realmente disfruté esto, comencé esto hace poco más de un año y ha sido fascinante ver cómo en otros países y regiones del mundo se aplican estos principios y cuáles son algunos de los desafíos que se están enfrentando. Fue una gran experiencia para mí en términos de la Contraloría General aquí en el Perú. También, también he formado parte del Comité de Asesoría de la Contraloría de los Estados Unidos. En el caso del Green Book o el Libro Verde, eso está en mi biografía. Tengo una presentación sobre el Libro Verde, el Green Book. El Green Book es básicamente las guías de control interno para las agencias federales en los Estados Unidos y básicamente todas las agencias federales en los Estados Unidos deben utilizar estas normas del Green Book, que se basa en el marco integrado de COSO. Y es un documento muy útil, se puede conseguir gratuitamente en Internet. Me gustaría compartir con ustedes esto. Tengo una presentación que está relacionada con el marco integrado de COSO, de control interno, y se usa a nivel federal, pero no necesariamente a nivel local de los Estados Unidos. Así que lo que sucede es que las agencias federales lo utilizan y luego las agencias estatales pueden utilizarlos si es que lo desean. Así que hay bastante coordinación en el sector público en cómo implementar todo esto. Pasé muchos años enseñando contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental y sistemas gubernamentales en un entorno universitario y he disfrutado esto realmente y creo que en los Estados Unidos sería bastante similar a lo que estudian acá en contabilidad. Sé que no todos ustedes han estudiado contabilidad, pero no pasamos mucho tiempo enseñando estos principios a nivel nacional. Comenzamos con una aplicación al sector privado, así que se necesita esta educación, esta formación. El Libro Verde ha sido implementado por la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos, la GEO, y trabajan con contralores o auditores generales en diferentes países para implementar estos principios. También sé que están trabajando en otros proyectos relacionados con la gestión de riesgo y creo que esto lo están haciendo muchas instituciones gubernamentales durante los últimos 7 años. La mayor parte de las charlas que he dado sobre COSO en varios países, la mayoría ha sido por invitación del Contralor General de un país en donde se comenzó a conversar sobre ese tipo de aspectos. Así que ha sido realmente fascinante estar acá y veo lo que han estado haciendo estas oficinas de la Contraloría General, cómo las aplican con relación a las inquietudes generales. Estoy siendo traducida, espero estar yendo a un buen ritmo. Los traductores han trabajado muy bien en los últimos 3 días y esto tiene que ver con mis antecedentes, la parte relacionada con el Libro Verde, el Green Book, las Naciones Unidas y el haber sido parte de la Junta de COSO. Y el último año trabajé en un comité con el World Business Council sobre desarrollo sostenible. Hay una nueva guía que acaba de ser publicada, es gratuita, pueden conseguirla en el World Business Council, en su página web, pueden descargar el documento. Creo que todavía no se ha traducido, pero lo va a hacer, porque la mayoría de los documentos de COSO son traducidos. Es un esfuerzo conjunto entre COSO y el WSCCB, y para mí es un honor trabajar con esta institución. Lo lanzamos
estuvimos en el Foro Económico Mundial en Suiza en enero y lo lanzamos para esperar comentarios. Yo fui parte de la presidencia con Ernst Young para actualizar esta guía y hace 3 semanas lo terminamos y lo lanzamos en un evento importante en Singapur. Y lo que es interesante sobre esto es que se aplica a riesgos sociales y ambientales relacionados con el marco de COSO. Tienen aplicaciones muy integrales, es la más integral que he visto, y cuando estuve enseñando la clase en los últimos días, muchos de los auditores que estaban en la clase conversaban sobre las preocupaciones o inquietudes relacionadas con el medio ambiente y temas de seguridad y cumplimiento y el capital humano y ese tipo de cosas. Así que creo que en el Perú esto podría ser bastante relevante y no hay ningún costo para obtener esta documentación. Hay un resumen ejecutivo y también hay un volumen más integral. Podemos responder preguntas sobre este tema también. Estaba muy entusiasmada. Una de las personas que estuvieron en la clase, un señor, y no conozco todas las provincias del Perú. Me gustaría recordar de dónde venía. Viene de un área por el Amazonas y habló de cómo había habido un problema de un desastre natural en esa zona y cómo respondió la comunidad desde un punto de vista de gestión de riesgo, y fue un gran desafío y dio ejemplos de cómo dar orientación o cómo recibir orientación de científicos e ingenieros y cómo podría ser esto de utilidad. ¿Cuántos de ustedes vienen de tienen antecedentes tradicionales en contabilidad? ¿Cuántos de ustedes han recibido capacitación en contabilidad, en auditoría? ¿Qué tipo de actividades han cumplido? ¿Auditoría? ¿Qué tal ingeniería? Ingeniería, levanten su mano. Si alguien tiene formación en ingeniero. ¿Cuántos ingenieros en la sala? 2 ingenieros en temas de empresas, capacitación, formación. Estoy tratando de saber cuáles son sus antecedentes para haber llegado a los cargos que desempeñan. No hay nadie, no hay ningún contador acá. ¿Algún contador? ¿Contador? Sí, muy bien. Sí, sabía que tenía que haber alguien acá, alguien que fuera contador. ¿Qué tal personas con antecedentes relacionados con las empresas, con una maestría en negocios? Para los ingenieros en la sala, muchas de estas disposiciones de la guía podrían ser aplicables en términos de cómo se podrían aplicar a riesgos relacionados con el cumplimiento. ¿Cuántos de ustedes han visto el marco de gestión de riesgo empresarial de COSO? ¿Alguien lo ha visto? Nadie lo ha visto. Bueno, entonces esto va a podernos ayudar. Bien, lo que vamos a hacer es, de hecho, voy a mostrarles un par de cosas acá rápidamente. Solamente quería saber qué formación tenían. Déjenme comenzar aquí, déjenme regresar, porque tengo muchas diapositivas. En el 2004 teníamos un marco que se veía como el cubo de COSO. ¿Cuántos están familiarizados con este cubo? Tenían este cubo con el cual están familiarizados y este es el nuevo cubo. Creo que fue en febrero de 2017 cuando inauguraron esta instalación y me di cuenta que varios de los participantes en el evento estaban utilizando el cubo. Un par de países estaban utilizando el cubo antiguo, donde el monitoreo comenzaba en la parte superior y no lo habían actualizado a la nueva versión del cubo, lo cual está bien. Sí, el antiguo cubo estaba funcionando bien para ellos, pero lo que queremos recordar con este nuevo cubo, el marco actualizado, es un factor clave. Comenzamos
con el entorno de control y nos movemos hacia abajo, pero antes hacíamos lo contrario, que lo que hacíamos era enfatizar la verificación de las cosas antes de crear un gran entorno. Necesitamos crear el entorno para incorporar los valores. Y en el evento en el que estuve, hubo una representación de diferentes países y fue bueno ver que estaban usando el cubo. Algunas de las cosas que yo veo con esto, probablemente lo usen mucho, algo de lo que veo acá en términos de problemas para la implementación del marco COSO es que las personas se olvidan de estos objetivos que están en la parte superior. Podrían estar enfocados muy hacia el cumplimiento o mucho a la presentación de informes, pero a veces se pierde el enfoque en las diferentes formas de presentación de información y muchas veces la parte operativa no entra en juego. Y déjenme darles un ejemplo. He presentado varios eventos, mesas redondas, en el Instituto de Auditores Internos, y lo interesante es que las personas preguntaban en qué medida se puede decir que uno está cumpliendo con el marco COSO si no lo hemos implementado totalmente. Por ejemplo, lo habían implementado para la presentación de informes financieros externos. Cuando hablamos de este marco y cómo lo implementamos y cómo lo utilizamos, hay un par de secciones que sería bueno que verificaran para ver cómo están siendo aplicados. Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, en la presentación de informes o de información. En este sentido, muchos auditores se van a enfocar en la presentación de informes financieros externos, pero hay 4 formas de presentación de informes que son muy importantes cuando hablamos del marco COSO. Existe la presentación de informes financieros interno, externo, y también la presentación de informes no financieros internos y externos. Pensemos en eso por un minuto. Las 2 formas de presentación de informes internos son tan importantes como este entorno de control es importante, pero se dejan de lado. Y estos mecanismos de presentación de informes internos es lo que ayuda a los que toman decisiones, tomar buenas decisiones. Es la información que reciben para tomar decisiones sobre sus estrategias y objetivos, pero a menudo cuando están pensando en el marco COSO, no están pensando realmente sobre la parte interna de la ecuación. Les voy a dar un ejemplo de algo que veo a menudo. Muchas entidades van a generar informes financieros interinos de manera muy correcta todos los meses, otros con bastante corrección, otros profundizan más cada trimestre, a veces tienen ciclos de reportes donde lo hacen con mayor profundidad porque utilizan estimados mensualmente, pero necesitan esa información para verificar dónde están sus objetivos, y especialmente en el sector público en los Estados Unidos. Ese es un gran problema porque el informe externo financiero para una entidad del sector público en los Estados Unidos se ve muy diferente a lo que están utilizando en la parte interna para tomar decisiones durante el año, porque en estos informes externos podríamos llenar toda esta habitación 2 veces con estos informes porque son sumamente largos, porque son muy integrales. Son una tarea tan grande porque las personas tienen reuniones una vez al año, pero durante todo el año tienen que asegurarse que la entidad del sector público esté funcionando bien, así que esto se ignora o se deja de lado. Lo que creo que es importante es que los líderes, cuando reciben estos informes financieros interinos, bueno, diría que no se integran correctamente. Entonces, el asegurarse que los que toman las decisiones, si se trata de gerentes o líderes o gente nombrada, cuando reciben estos informes, tienen que asegurarse de que hayan sido metidos a los mismos procedimientos que los estados externos. Esto es muy importante, eso es algo que tenemos que considerar.
Sí, ahí veo que hay una eficiencia. Con respecto a la implementación del marco COSO, ¿han visto alguna situación como esa en donde podría haber una falta de enfoque en la parte interna? Sé que pertenecen a diferentes áreas, pero si es que esto ha pasado, es una buena pregunta que podemos hacernos. La otra parte tiene que ver con los informes no financieros internos. Lo que veo que muchas entidades del sector público en los Estados Unidos, y he trabajado con muchas, han desplegado una hoja de puntajes, una tarjeta de puntajes para la entidad. No sé si esto se usa ampliamente acá, pero se usa bastante. Una tarjeta de puntuación. ¿Cuántos de ustedes en una entidad del sector público han utilizado el Balance Scorecard, una tarjeta de puntuación? ¿Usted? Sí. Bueno, levanten la mano si es que la han utilizado. Quisiera saber si la han utilizado. Entonces, esta tarjeta de puntuación, que se ve a menudo como una herramienta estratégica por sí misma, es una forma excelente de desplegar la parte de los informes no financiera interna. Pero las personas que son responsables de estas tarjetas hacen su propio trabajo y las personas que son responsables de los controles internos hacen lo suyo. Pero es muy saludable si ambos lados pueden trabajar juntos, porque así podrían tener una mejor tarjeta de puntuación que podría funcionar de manera más efectiva. Disfruté en los últimos 15 años dar talleres sobre cómo desplegar estas tarjetas de puntuación y hacerlas más efectivas. Y usualmente las personas están tan preocupados con el tema de la estrategia que no ven la parte del control interno, pero si ven que lo están utilizando es un excelente ejemplo. Son dos tipos de pilares de la presentación de informes que muchas veces se ignoran con respecto a la implementación del marco COSO. Ahora vamos a hablar sobre la tercera forma de informes: financiero externo. Esto es en donde las personas se enfocan, pero ahora pensemos en la información externa no financiera. Lo que he visto con muchas entidades cuando ven este tema, no saben qué significa. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, es el sistema de medición que ustedes presentan o revelan en sus páginas web, en sus entidades públicas, información sobre las estadísticas en sus memorias anuales. Todo eso está ahí para el uso del público, de los grupos de interés o del público en general. Es la forma en que distribuyen su información. Esta información también tendría que ser sometida al sistema de control interno y muchas veces esto se prepara en una manera específica que no está integrada con el sistema de control interno. Estuve trabajando para una compañía que estaba reportando los números de contratación de sus empleados y eran mediciones relacionadas con los aportantes de organizaciones sin fines de lucro. Estaban informando esto para que vieran las personas cómo funcionaban las donaciones y la información no era correcta. Fuimos con los auditores a ver la página y vimos toda esta información y dijimos, no sé de dónde salió esto. Bueno, está ahí. Está ahí para que el público la vea. Ustedes son una organización benéfica, el público está contando con ustedes y tienen que integrar el proceso para actualizar esas cifras no financieras a su sistema de control interno para que las personas tengan fe en su labor. Piensen en las iniciativas de cumplimiento que tengan. Si el público o los grupos de interés quisieran conocer cómo están funcionando con el tema del cumplimiento o cómo están implementando efectivamente los requisitos, y esa información está ahí, o probablemente esté en un folleto o en un informe complementario. ¿Cómo esto se integra con su sistema de control interno? Y la razón por la cual menciono esto es porque esto se une a qué tan bien van a trabajar el tema de la gestión de riesgo, porque esto se vincula con el tema de la determinación de objetivos. Quería hablar sobre esta parte del marco COSO, que podría ser un desafío para el sector público y también en el sector privado. En el sector privado lo que veo son directorios que obtienen información financiera en cada sesión que tienen y informes financieros interinos que se ven muy distintos
distintos a los informes de auditoría externos, toman decisiones sobre esto. Esto se ingresa a los resultados de la compañía que finalmente terminan en la auditoría externa financiera. Y durante todo el año están tomando decisiones sobre cosas que se ven muy diferentes y muchas veces no tienen mucha fe en la información que reciben de manera interna. Entonces mantengan esto en mente cuando hablemos de la gestión de riesgo. Y también pienso que esta parte es sumamente importante porque en el sector público he visto, especialmente si están en una entidad del sector público que es muy grande, pueden haber partes de la entidad que están funcionando muy bien con respecto a sus sistemas de control interno y podrían haber estos subconjuntos que no están funcionando muy bien. Entonces ustedes dicen, bueno, tenemos el 90% cubierto, pero si están implementando el marco integrado de control interno realmente, significa que toda la compañía está funcionando efectivamente con respecto a los lineamientos. No pueden decir que solamente el 80% está funcionando y el 20% no, y decir que están cumpliendo con el marco, porque realmente no es así. Pero es una evolución, todo el mundo está avanzando, solamente quieren pensar en esto. A veces nos parece bien 95%, pero si realmente queremos que el marco sea efectivo, hay que conseguir que la entidad en su conjunto esté alineada. Este marco antiguo fue desarrollado en el 2004. Este acá fue actualizado en el 2013. Estoy segura que están familiarizados. Fue originalmente concebido en el 92. Y desde mi perspectiva, después de haber estado en varios comités técnicos durante los años, es raro que algo dure más de 20 años. Una guía es raro que pueda seguir tanto tiempo vigente. Las cosas cambian con bastante velocidad, así que ha estado ahí durante 5 años este cubo y ha estado siendo utilizado por la comunidad global muy bien. Ha sido muy interesante ver cómo la comunidad mundial ha tomado conciencia de este uso. Esa es mi opinión personal y pienso que otros profesionales que trabajan con COSO lo consideran también. Este cubo de la derecha no se aceptó mucho. Parece lo mismo, solo que habían 3 componentes más, así que las personas pensaban, ¿qué es esto? Es prácticamente lo mismo. Pero lo que estaba sucediendo, creemos, y hay encuestas que lo dicen, muchas personas están utilizando la norma ISO 31000 y este es un concepto muy interesante y ahora se ha trasladado a la situación en que mucha gente está utilizando nuestro marco, utilizando el feedback que estamos recibiendo. Esta actualización, por lo menos de manera general, si tienen una opinión diferente, díganmelo, esta actualización ha sido bastante exitosa y la gente se siente bastante bien al respecto. Así que cuando ven los órganos contables en el mundo y en los últimos 5 años, pueden ver por qué lo han aceptado y este de acá no. Después de que se hizo este de acá, comenzamos a trabajar con el de la derecha y tuve el honor de trabajar en la junta que trabajó este de acá y cuando terminamos con este, yo dejé la junta en enero, estuve en la junta como 7 años, ya había llegado el momento de hacer algo diferente y pude ver la actualización. Solamente para recordar, si han utilizado este cubo antiguo, el cubo antiguo tomó el modelo básico, el nuevo tomó el modelo básico, en el caso del entorno de control, y se agregó la parte estratégica en la parte superior y algunas categorías de riesgo como identificación, evaluación y respuesta al riesgo, así que estaban como un sándwich en el medio. Creo que era un poquito desordenado. ¿Se traduce bien la palabra desordenado? Era una manera desordenada de verlo. Lo que es interesante es un problema más que veo con eso, es que las personas, todos los que levantaron la mano, que dijeron que somos contadores, todos los contadores tendemos a comenzar en la mitad del cubo. Esa es la tendencia que tenemos, porque se nos ha formado de esa manera. Comenzamos con las actividades de control, porque esas son las que nos parecen más cómodas, no necesariamente el entorno de control. Y lo mismo
mismo acá. Así que comenzamos en la parte del medio con esas actividades de riesgo y luego hablamos de las actividades de control, la información, comunicación y el monitoreo, y eso puede ser bastante complicado y puede confundirnos. Así que la parte estratégica estaba en la parte superior porque el planeamiento estratégico y la integración estratégica es muy importante para la gestión de riesgo. Es un buen concepto, lo mismo a la derecha, que es consistente. Así que las personas se estaban preguntando ¿cuál era la utilidad de esto? Lo que sucedió es que en el nuevo marco vemos algo como esto, y voy a regresar un poquito hacia la parte superior. Esta es una mejor imagen. Así se ve el modelo de 2017. Se ve muy diferente a un cubo. Y el concepto detrás de esto, cuando lo estábamos actualizando, ¿van a utilizar el cubo nuevamente o van a dejar de usar el cubo? Fue una gran decisión dejar de usar el cubo. Así que el gráfico que se utilizó nos tomó mucho tiempo para organizarlo, pero el concepto, si ustedes pueden ver acá, ven como cintas de color y algo como un tejido, como una cadena de ADN. Era lo que la gente imaginaba, porque no hay inicio y no hay final, todo está conectado, y me gusta considerar esto como un espíritu de mejora continua en cómo aplican sus estándares de gestión de riesgo. Así que esa era la intención con el gráfico, hacerlo diferente al cubo. Y hasta el momento la respuesta de la comunidad mundial ha sido muy útil. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con la norma ISO 30000? ¿Saben si esa norma se usa en el Perú? La norma ISO 30000. Tenemos micrófonos para que hagan preguntas. Las preguntas son bienvenidas. El grupo que estuvo en los últimos 3 días fue muy interactivo. Lo que sucede con esta norma es un buen modelo. Comenzamos a auditar el marco de COSO, estaban muy nerviosos. Queremos ser parte de esto, nos dijeron, porque pensamos no deben haber 2 marcos. Queremos ser parte de esta actualización y fusionar estos dos. Operan de una manera muy diferente a COSO, y lo que me gusta sobre la forma en que funciona COSO es que solamente hay 5 personas en la junta, pero contratamos a Pricewaterhouse para que nos ayudara y fuimos por todo el mundo, tuvimos discusiones para utilizar aportes de diferentes personas, así que no solamente es la opinión de 5 personas, son 5 personas en la junta que facilitan el proceso para asegurarse de que podamos escuchar lo que piensa la comunidad global, y eso es algo que me gusta mucho del método COSO, es obtener la retroalimentación y tener una discusión colaborativa. La razón por la que hacemos esto es que tenemos buenos resultados. Tenemos un periodo de actualización del 2014 al 2017, y si escuchamos a la comunidad global y si sintetizamos y hacemos una recalibración con la retroalimentación, obtenemos buenos resultados. Como en su entorno del sector público se necesitan hacer cambios o tienen grandes temas que enfrentar, 3 personas podrían decidir qué es lo que tienen que cambiar, pero obtendrían un mejor resultado si tienen a más personas trabajando, colaborando o escuchando e incorporando la retroalimentación. Así que se trata de esto. Entonces, lanzamos este marco antes de que la ISO lanzara su actualización. Así que hasta el momento, en términos de uso, en términos de organizaciones profesionales que están utilizando esto, ha sido muy positivo. Así que nos sentimos muy bien sobre la retroalimentación que estamos obteniendo sobre esto. Ha sido algo muy edificante y nos ha llenado de entusiasmo. Es interesante pensar que COSO era simplemente un comité de 5 organizaciones. No es ni siquiera una persona jurídica que quiere proporcionar
liderazgo intelectual sobre puntos importantes, así que es un estándar en los países que requieren el uso del marco de control interno, pero no el tema de la gestión de riesgo, a pesar de que hay mucha legislación y muchos requisitos en varios países sobre la revelación del riesgo. No sé si tienen estos requisitos en el Perú, pero algunas revelaciones del riesgo que son una obligación con respecto al público es algo que está volviéndose más común. El público quiere conocer cuáles son los riesgos que están enfrentando a las entidades. Así que esta es la cadena de ADN. Ahora déjenme explicarles un poco sobre los componentes clave. La forma en que comenzó este modelo comienza con la misión, visión y valores fundamentales. Luego está el desarrollo de estrategia, luego la formulación de objetivos empresariales, implementación y desempeño, que nos llevaría al valor mejorado. Esos son los constructos. Son 5 componentes, así como hay 5 componentes en el marco de control interno. He trabajado con estos slides toda la semana. Ahora hay 5 componentes en el nuevo marco de COSO que está unido a 17 principios. Estos 5 componentes, estoy avanzando y retrocediendo. Solamente me voy a quedar con este modelo. Esto se une a 5 componentes. Déjenme ver. He estado utilizando esto toda la semana. He dado esta presentación de varias formas. Bien, estos son los componentes y bajo cada uno de esos componentes hay 20 principios que se mapean. Cuando utilizamos la palabra componente nos referimos a los componentes en ambos marcos. Cuando hablamos de principios nos referimos a principios en ambos marcos, y los puntos de interés es lo que utilizamos en el marco integrado de control interno, y pueden pensar en eso como áreas de énfasis para respaldar estos principios. Entonces, donde creo yo que muchas organizaciones encuentran bastante valor es cuando comienzan a mirar estos principios, y estos son los 20 principios que tenemos, que están asociados. Pueden encontrar el resumen ejecutivo en español y descargarlo de manera gratuita. Aquí tienen estos componentes principales con sus principios, así que solamente quería hablar sobre algunos aspectos en cada componente. Y el primero está en la parte de gobierno y cultura. La primera parte es gobierno y cultura y está representado aquí y está unido a esta parte dorada de la cadena y se mueve como un tejido en todo el modelo. Es importante en todo el modelo, no solamente comienza y termina, sino que entra y sale del modelo y está representado con diferentes colores. Esos son la codificación de colores de la cadena. Los principios que ven acá es donde comenzamos con gobierno y cultura. El primer principio es ejercer supervisión del directorio. Esto puede ser un desafío en el sector público, y de lo que escuché de los empleados del sector público que estuvieron en la clase esta semana es que es muy desafiante implementar esto porque hay funcionarios corruptos que son designados como líderes. Entonces, el modelo de gobierno, y también sucede esto en los Estados Unidos, el modelo de gobierno podría no estar trabajando en la manera que ustedes quisieran porque tienen personas que son elegidas y se les nombra y no tienen ninguna capacitación en cuanto a liderazgo, por ejemplo, y no funcionan como funcionaría un directorio. Y esto podría representar un riesgo y sería un desafío para el sector público. ¿Y cómo trabajan con un modelo que comienza con esto cuando recién iniciados tienen un tema, un problema? Entonces, lo que yo digo en este caso, es mi opinión, es que simplemente hay que mantener esto en mente. Probablemente no puedan implementar todo esto de manera óptima, pero pueden hacer su mejor esfuerzo. Y en los Estados Unidos, lo que han estado haciendo con
diferentes entidades estatales y locales. En el gobierno federal, básicamente están tratando de capacitar a los funcionarios elegidos en estos principios. ¿Y creen ustedes que quieren ser capacitados en esto? No, no quieren. Se les tiene que decir que necesitan ser capacitados para que sean exitosos. Tienen que apelar a su ego. No se les dice van a aprender procesos de control interno, porque les van a decir, no quiero hacer esto porque tengo personas que hacen esa tarea. Pero las personas tienen egos y quieren ser exitosas y uno les dice, quiero ayudarlos a ser más exitosos, quiero asegurarme que tengan un buen sistema para que puedan trabajar mejor y quisiera que vinieran a esta capacitación y aprender un poco sobre esto. Y esto puede funcionar si apelan al ego. Hay ventajas y desventajas. ¿Alguien tenía una pregunta ahí? Me voy a poner mis receptores. Bien, una pregunta del público. Sí, mi nombre es Carlos Rivero. My name is Carlos Rivero. Contador público. I'm a public accountant. Bueno, mencionó usted You mentioned that in federal agencies in the United States, they're implementing the system. embargo allí However, here in Peru, except for some nivel de cierto estatus, entities with a certain status, por ejemplo, hablamos de los gobiernos the majority of, in most cases we talk about local and regional governments, there is no interest in implementing the internal control. They handle a relevant budget and tienen una misión también. they have an important mission in the community because Las entidades de tercer nivel we're talking about second and third tier institutions. However, there is no such will or intention. You also mentioned that there is also this adverse reaction in the United States and you try to appeal to their egos. But here, apparently, nobody cares because the objective is another one. What could we do? What can we do? The Internal Control Act has been issued. The Controller's Office issues the guidelines, but there is no intent or will to implement this system. The Controller's Office is deploying great efforts to promote the implementation of an internal control system. However, there is no positive reaction. What can we do? Bien, entonces déjeme preguntarle. I've got another question for you. Tengo otra pregunta. Quédense con el micrófono. Here's my question. Acá está la pregunta para ustedes. Entonces están hablando de controles internos, no gestión de riesgo. Están hablando del marco de control interno, no en el caso de la gestión de riesgo. ¿Es correcto eso? Just wanted to make sure. Solamente quería asegurarme de eso. So if you Entonces, si están teniendo desafíos, el marco integrado de control interno de los Estados Unidos, como dije, los gobiernos federales que utilizan el Green Book o el Libro Verde, esto provee el tono en la parte superior, que es parte del entorno de control del marco. La Contraloría that is helpful. proporciona el tono en la parte superior. Es útil, pero eso no hace que las entidades lo usen. En los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos entidades pequeñas que no tienen los recursos o el interés para hacer esto, a menos que el Estado se los ordene. Pero sí son auditados por contadores públicos y los contadores públicos necesitan reportar sobre el sistema de controles internos. Así que si no tienen un requisito, pero mencionaste que hay una ley que dispone esto, algo útil sería si ustedes To appeal to some trataran de apelar a valores fundamentales para que las organizaciones funcionen mejor.
simplemente para que funcionen mejor. Las personas que son elegidas quieren hacer bien las cosas, probablemente sean corruptas y quieren sacar provecho para sí mismos, pero siempre tienen metas y en muchas ocasiones, si quieren que las entidades funcionen mejor, no pueden entrar de frente y hablar de control interno. Probablemente no pueden usar esa palabra, porque si utilizan esa palabra dicen, aquí vienen los auditores, no quiero tener nada que ver con esto, solamente quiero trabajar bien. Así que una de las frases que utilizamos en COSO a menudo con entidades pequeñas, estamos hablando de entidades que no tienen que cumplir las normas, lo que se les dice, quieren cumplir con sus metas, quieren estar libres de distracciones para cumplir con sus objetivos. Sí, la respuesta es sí. Déjenme mostrarles algunas prácticas que pueden ayudarlos. Entonces, ni siquiera quieren usar la palabra acoso o la palabra control o control interno. De manera conductual tienen que poder hacer las cosas. Comienzan de una manera gentil, de una manera suave, para hablar de las prácticas y los procedimientos. Les doy un ejemplo. Fui contralora y me llamaron de la Contraloría de un país del Caribe para hacer un taller sobre control interno y gestión de riesgo, y lo hice en su sector privado y público. En el sector privado lo entendieron, lo comenzaron a usar. En el sector público hubo un problema porque aquí habían estos directorios que están unidos a su entidad gubernamental, y para cada directorio tenían que tener a personas locales en los puestos, y también tenían personajes del gobierno. Era una entidad cuasi gubernamental. Imagínense que estaban en el directorio, viven en la isla, se conocen entre ustedes y cometen un error. Probablemente están haciendo algo que los otros no quieren o con lo que no están de acuerdo. Probablemente no dirían nada, porque si lo hacen, estos son tus amigos, vas a tener un problema con ellos y no te van a invitar para ser parte de otros directorios. Entonces, ¿qué va a suceder? La isla es pequeña, no pueden emigrar, es caro hacer esto, así que hay un gran incentivo con respecto a no decir nada sobre actividades corruptas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, me senté con algunas de estas entidades gubernamentales y recuerdo haber ido a alguna de estas en un aeropuerto en uno de los países. El gobierno es el que gerencia el aeropuerto y comenzamos a hablar de gestión de riesgo. Trajeron al órgano regulador y llegó esta persona a la reunión y tenía muchos libros, esta cantidad de libros, una gran cantidad de libros, y los pone sobre la mesa antes de que comenzáramos y dijo: ¿está usted acá para hablar de riesgos y controles internos? Estos son todas las guías que tenemos que seguir. Somos un aeropuerto, tenemos todo tipo de normas, tenemos esto cubierto. Y dije, bueno, es excelente, entonces va a ser una conversación muy corta. Luego vino el CEO, el director ejecutivo, y su familia había estado en la isla durante 7 generaciones, y en todo el salón podían ver imágenes de lugares exóticos de la isla. Era una persona bastante famosa en la isla. Todo el mundo lo veía como este es el hombre que maneja la isla. Y me senté con él y le dije: usted es un líder empresarial, está liderando esta entidad, la gente lo mira y busca orientación y ejemplos. Sé que tienen todos sus procedimientos implementados, probablemente podrían ayudar a otras entidades en la isla con su gestión de riesgos. Sí, claro, podría. Entonces dije, ¿cuáles son sus estrategias de gestión de riesgo? ¿Cuáles son sus objetivos principales en este sentido? Bueno, básicamente, para acortar la historia,
we got into a conversation. Comenzamos a conversar We realized that nobody on the y se dio cuenta de que nadie en el directorio tenía la misma respuesta sobre los riesgos principales y sobre los objetivos principales, así que comenzamos a tratar de que todo el mundo hablara de manera coordinada y dijo que pensó que podía organizar un negocio para ayudar a las demás entidades para que hubiera concordancia en el planeamiento estratégico. Y el plantar estas semillas fue bastante entretenido, pero fue bastante atractivo. Decirle, apelé al ego, usted quiere que las operaciones funcionen bien, sí, quieren hacer más dinero, sí, quieren ser más flexibles, sí, entonces hablemos de formas de cómo vamos a poder ayudarlos con eso. No estamos viniendo a ver que también cumplen con las normas, no estamos viendo eso, tienen los estándares de aviación, pero no utilizan estos para que funcione su entidad, así que tuvimos esta conversación sobre el apetito de riesgo, sobre cuánto riesgo podían aceptar. Querían asumir nuevos retos. Tuvimos esta conversación sobre las metas estratégicas y todo tenía que ver con liderazgo, porque la mayoría de estas personas a cargo de estas entidades o que son elegidas para cumplir un cargo público creen que son buenos líderes, creen que tienen el tema de liderazgo resuelto, pero muchas veces no saben cómo liderar. Y es difícil hacer que las personas trabajen juntas, y lo que me gusta del marco COSO, sobre todo con el entorno de control, es que se puede utilizar técnicas para ayudar a las personas a ser mejores líderes y no se dan cuenta de que están convirtiéndose en mejores líderes utilizándolo. Y déjenme darles más ejemplos de cómo trabajamos con este grupo. Una de las cosas, si estoy hablando a un grupo de directores ejecutivos y les digo a los directores ejecutivos o a los funcionarios públicos, ¿cuántos de ustedes pueden decirme cuáles son sus 3 a 5 objetivos estratégicos principales? Todos van a levantar la mano, probablemente van a decir sí, sí. Y luego digo, ¿cuánto de sus directores podrían decirme cuáles son las metas principales? Y comienzan a dudar y levantan un poco la mano. Y luego digo, ¿cuántos de los funcionarios del siguiente nivel podría conocer las metas? Y si voy bajando en la organización, ¿alguien va a saber cuáles son los objetivos estratégicos? Probablemente no. He entrenado a muchas personas que están estudiando su máster en administración de negocios. Son personas que han salido de la universidad hace unos 5 o 10 años, están comenzando a subir en la carrera, y les pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden decirme cuáles son los objetivos principales en su organización? Y usualmente es muy poca gente. Si les pregunto, ¿saben dónde pueden encontrar la estrategia en la organización? Sí, sé dónde, pero no estoy seguro que sea lo correcto. Es una falla tuya al no conocer cuáles son las metas estratégicas, y usualmente creen que es una falta propia. Pero yo les digo, no es una falla tuya, no es tu culpa, porque eres una persona inteligente. Lo que pasa es que no te lo han comunicado. No se ha comunicado en toda la organización, así que nadie conoce cuál es el plan, y cuando nadie sabe cuál es el plan, nadie está en el mismo punto, así que es muy difícil trabajar. Así que si regresan a cosas básicas como hacer que todo el mundo conozca cuáles son estos 3 a 5 metas, comienzan a hablar sobre misión, visión, valores, comienzan a hacer que a las personas les interese saber cómo manejar bien una organización, pero probablemente no les interese nada con el tema de el control interno o la gestión de riesgo. Las personas que son líderes quieren que otros los sigan, de otro modo se sienten muy frustrados. Y lo que me gusta en el marco ERM de COSO es que se comienza con misión, visión y valores. Misión, porque la organización existe; visión, a dónde quiere llegar; y valores, cómo funciona. Y les digo, comienzan a incorporar los valores
a estas organizaciones que no quieren tener nada que ver con las otras, pero quieren que las personas trabajen ahí, quieren que las personas compren ahí, vivan ahí o utilicen sus recursos. Y si pueden articular sus declaraciones de valores de una manera adecuada, puede ser algo muy atractivo. Piensen en dónde quieren trabajar sus jóvenes profesionales en el país. En los Estados Unidos todo el mundo quiere trabajar para Google. Tuvieron un incidente grande hace unas semanas, pero si no consigues el trabajo, incluso el tema de la entrevista en Google es una gran cosa. Les preguntan por qué quieren trabajar en Google y hablan de los valores que se trabajan en Google, y en el sector público es difícil. Lo he visto en los Estados Unidos y en otros países. Tengo varios ejemplos. Gente más joven que quieren el bien común con temas de sostenibilidad y bienestar social. Cuando se les dice que van a ser parte de eso, les parece bien. Y si se empaqueta bien este mensaje, quieren trabajar en el sector público. Y todo esto se reduce a estos valores. ¿Cuántas entidades tienen declaraciones de valores claras? Muchas no los tienen. Y varias de estas entidades del sector público de alguna ciudad o provincia no tienen estos sistemas de valores implementados, y podría ser una gran experiencia para unir a la gente, hablarles de valores. ¿Qué es importante para ustedes? Y tenemos palabras como honestidad, integridad. Recuerdo haber dado este ejemplo sobre la persona al aeropuerto cuando le pregunté sobre los valores, cuando a todo el mundo le encanta trabajar con él. ¿Y cuáles son tus valores? ¿A qué te refieres? Me dijo. Bueno, ¿cómo haces tu trabajo? Y di ejemplos: honestidad, integridad, confiabilidad, atención al cliente. Eso suena muy bien, me dijo. Escríbelos. No. Usted tiene que trabajar con sus empleados para que tengan la declaración de valor para su entorno, y le pareció muy bien. Y luego comenzó a hablar sobre esto y comenzó a pensar: voy a hacer que este sea un gran lugar para trabajar. Este tipo de cosas no son comunes, pero tienen que comenzar a mandarnos en una dirección diferente. En muchas compañías con fines de lucro, sin fines de lucro, una de las tendencias que veo es que las personas están tratando de desarrollar estas declaraciones de valor. Pero es difícil, pero hay que tratar de trabajar diferentes valores como honestidad e integridad. ¿Quién no quiere tener una organización íntegra y honesta? Estos deberían ser un hecho, pero probablemente podría ser la confiabilidad, un servicio rápido, transparencia, colaboración. Esta es una forma de hacerlo y sé exactamente a qué te refieres. Es bastante difícil, pero ahí creo es que hay que cambiar la conversación y hablar sobre desempeñarse uno mejor. Y otra cosa con la que hay que tener cuidado es que no podemos dejar que las personas crean que es más trabajo para ellos. Tiene que ser algo que vaya a ahorrarles tiempo y vaya a hacer que su trabajo sea más eficiente, porque nadie tiene tiempo extra. Sí, entonces estoy dándoles ideas. Una cosa que quería decirles que he visto esta semana: no hay respuesta fácil para nada de esto. Por eso ustedes reciben un muy buen sueldo, porque nada de esto es difícil. Por eso, entendiendo esto y hacer capacitaciones o venir a capacitaciones sobre eso, si fuera algo fácil, no estaríamos preocupados sobre esto. ¿Tenías otra pregunta? Bien. Considering that at a national internal control system level, which consists of the controller's office as the institutional bodies, and the audit companies when they are appointed by the general controller's office to audit the financial statements of the public entities. This means in order to be able to move forward
forward with this topic, with the strategy that you are presenting, which I believe is very interesting. The Controller's Office would have to do something like a re-engineering activity, change the approach, and migrate to the 2017 COSO framework. This is imperative because for a long time we have been trying to implement an internal control system under the previous COSO, and the outcome has not been very good. But with what you are mentioning now, we would have to rethink and review our whole regulatory framework and change the mindset and understand the new COSO with this approach. And this should have to begin with the higher ranking body. So, absolutely. De hecho, si comienza con el ente rector, estamos hablando del tono en la parte superior y me encanta la palabra reingeniería. Es exactamente lo que hay que hacer. Piensen en sus tendencias de buenas prácticas y cómo funcionan. Cambien la narrativa, cambien el relato, cambien la conversación, conviértanlo en algo nuevo. Estoy segura que este órgano es muy respetado, es una profesión muy respetada, tienen conocimientos especializados, tienen lineamientos y veo que las personas acá son maravillosas. Voy a diferentes países, soy una extranjera, así que muchas veces cuando vengo a países como el Perú veo un país muy orientado a la familia, un país muy amigable, un país en donde las relaciones son muy importantes y ese tipo de cosas, y espero tener una buena lectura de esto. En los Estados Unidos, de alguna manera, hemos perdido los valores familiares que ustedes tienen muy bien fijados acá. Si la gente decide vivir en una región del país o en un pequeño pueblo, tienen regiones muy interesantes en este país. La gente se siente muy orgullosa de ser de diferentes partes del Perú. Fue muy bueno tener a personas de diferentes lugares. Si tienen estos valores inculcados en su cultura, es algo muy interesante. Me encantó la idea de la reingeniería. Creo que es muy útil y creo también que si tienen conocimientos especializados o experiencia en cómo ayudan a una información moverse a través del planeamiento estratégico, hay que tratar que esto no sea abrumador. Hace muchos años, antes de que comenzara a ocupar puestos en directorios, cuando comencé a trabajar en contabilidad pública, nunca me interesó cuál es la estrategia de mi cliente. Solamente me interesaba mirar los registros, hacer una auditoría o implementar su sistema informático y que funcionaran de manera eficiente, pero no miraba sus metas, no miraba las cosas desde un enfoque empresarial y no me daba cuenta de esto. Y cuando me di cuenta fue cuando comencé a trabajar en directorios y comencé a ser responsable en entidades. Y al hacer esto luego fui profesora universitaria. Los profesores muchas veces no se dan cuenta, los profesores no se dan cuenta. Yo me mantengo en contacto con la realidad trabajando en juntas y ayudando a las empresas a funcionar. En una ocasión tuve que ver con un proceso de planeamiento estratégico con una organización que estaba a punto de quebrar. Ahora les está yendo muy bien. Nunca valoré lo que era tener un plan sólido que todo el mundo estaba siguiendo, y nunca valoré qué fácil eran las cosas cuando todas las personas estaban en la misma página. Ahora estoy a cargo de una facultad que tiene 32,000 estudiantes y si no tuviera un plan implementado no podría liderar ese trabajo. Tenemos otra pregunta acá. Sí. Good evening. My name is Nancy Castillo. I work at a state entity.
Internal control in Peru, as far as I know, since 2008, according to the executive branch organic law, the Controller's Office is implementing this through guidance. But since 2008, so far, everybody knows here that public entities have a flaw. We cannot implement internal control because of a bad understanding or a poor understanding of the regulations. And in 2016, there was a new guide. In 2017, there was another guide. It's clearer, the one in 2017, but looking at this whole sequence of different guides, this year, in December the 31st, there will be a new implementation. In my personal case, there is a compliance issue, but implementation is not achieved. We are decentralized institutions at the national level, so I have had the need to search for a strategy, to search for the truth. In 2008, we were asked to form subcommittees if we were a large organization, and those subcommittees have remained there. We have gathered information from their administrative systems. However, in a parallel way, we have sent supervisory teams to gather in situ, on-site information. You are saying, the subcommittee says that you're doing well, but the supervision team has another version. So there is a gap from the part or between the control bodies like OSCE and the other bodies. So I had to find a strategy to motivate my entity and show them that we were failing in the implementation of internal controls. I have tried this year. So many years have gone by, but nobody wanted to try a new strategy that is not contained in the regulations, improvement regulations. So what you're mentioning is excellent, but we need to see things clearly in Peru. I am very thankful for your presence, and I will be able to communicate this information to my entity. Thank you. Thank you. Muchas gracias. And you know what? It sounds Y creo, se ve abrumador, realmente, suena abrumador. to get your headphones back on. It can be overwhelming. Puede ser abrumador tener todos estos comités y todas estas articulaciones. Y la gente, por ejemplo, en un entorno universitario no podemos lograr que nada funcione rápidamente. En la universidad las cosas demoran 10 veces más. Por ejemplo, Internal auditors, I guess. tuve auditores en la universidad el día de hoy, en la universidad que yo trabajo, y es bastante difícil. Cuando uno pierde el ritmo, la gente comienza a decir, no vamos a lograr esto, no sé por qué tengo que ir a estas reuniones, no sé por qué tengo que estar en este comité. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Tienen que comenzar con pequeños éxitos, pequeños bocados que hacen que la gente comience a sentir bien. Y algo que pensé cuando escuché su pregunta, siempre pensé que esto era muy confuso. He trabajado con la implementación de controles internos antes de que estuviera en la Junta de COSO y no sabía por qué habíamos comenzado con esto y luego regresábamos al tema de la gestión de riesgo, porque realmente comenzamos con gobierno y luego con gestión de riesgo y luego con controles internos. Si comenzamos con controles internos, se puede hacer un trabajo exagerado porque probablemente deben estar utilizando un sistema de control interno de manera en que no es consistente con sus objetivos. Así que esto siempre fue una gran confusión para mí. Continúa siendo confusión por la forma en que actualizamos estos marcos. Así que si tenemos que comenzar nuevamente de alguna manera, probablemente quisieran comenzar viendo si probablemente su propia entidad, una entidad con la que están trabajando y tratar de definir su misión. ¿Por qué existen? Muchas veces no tienen una declaración de la misión. Ayúdenlos a elaborar esta declaración. ¿Dónde quieren estar en 5 años? Probablemente los líderes de la ciudad van a responder, queremos ser un lugar seguro en donde vivir, queremos ser un lugar en donde los niños quieran estar, o un lugar donde quieran construirse nuevas viviendas o cualquier cosa similar que tendría que ver con la misión.
y luego sus valores, cómo vamos a comportarnos en términos de la implementación de nuestra misión y nuestra visión, y si pueden lograr estos esfuerzos. Incluso si no pueden, quédense siguiendo la declaración de la misión. ¿Cuáles son las 3 o 5 principales cosas con las que vamos a trabajar en los próximos 3 años? O 5 metas. Escojamos estas metas y conversemos sobre esto, lleguemos a un consenso, colaboremos y utilicemos esto en nuestra determinación de objetivos, porque me olvido siempre dónde dejé mi dispositivo. Cuando ven el marco tradicional COSO, estos 3 puntos en la parte superior son objetivos, y lo que ustedes están tratando de hacer al implementar este marco no es hacer lo que el otro organismo que está cerca de ustedes está haciendo. Lo que ustedes están haciendo es querer seguir los objetivos que establecen. Establecen su sistema de control interno para cumplir con sus objetivos, no los de las otras personas. Y lo que pasa muchas veces, y lo veo con compañías que cotizan en bolsa, tienen los ejecutivos y los CFOs y comienzan a hablar y dicen, ustedes tienen este control, nosotros no lo tenemos, ustedes están haciendo esto, nosotros estamos haciendo esto, pero a lo mejor deberíamos tenerlos porque estoy escuchándote. Probablemente esto no encaja con los objetivos de mi organización, y si no puedo mapear esto a mis objetivos generales, no necesito hacerlo. Así que déjenme darles un ejemplo de una compañía con la que trabajé, una compañía de energía. Tenían muchas regulaciones, pertenecían a una industria muy regulada, eran muy complejas porque eran muy grandes y tenían más de 150 personas en tareas de cumplimiento, y querían que yo diera un taller de COSO, y dije, sí, es una entidad compleja, están tan regulados, esto va a ser difícil. ¿En qué nos vamos a enfocar? En los objetivos y metas. ¿Cuáles son? No, realmente estamos replanteando nuestra estrategia ahora, pero puedo decirles que las 2 cosas en las que nos enfocamos ahora, la primera es la preservación o conservación de la vida humana, y la segunda es nuestra reputación. Y dije, bueno, es interesante. Pensé que iba a escuchar algo regulatorio, pero luego regresaron y dijeron la preservación o conservación de la vida humana y la gestión de la reputación. ¿Por qué el primero? ¿Por qué el tema de la conservación de la vida humana? Porque habían tenido una explosión de gas y alguien había fallecido, y eso había causado un gran problema con la compañía porque no sabían cómo manejarlo, había dañado su reputación, habían sucedido muchas cosas malas y tenían que reexaminar todo lo que tenían en su haber. Vamos a enfocarnos en estos 2 puntos y vamos a construir nuestro sistema alrededor de esto. Y tuvieron bastante éxito. Utilizaron una herramienta que que me gusta mucho, que se llama Everyday COSO, que es COSO para todos los días. Hicieron que COSO fuera entretenido. Se van a reír. Tenía una torta que decía COSO. Lo había decorado como COSO y lo comían en sus recesos. Así que hicieron algo llamado COSO cada día y hacían que llegara un líder de la organización y aplicaban COSO al marco de control interno a una vacación. ¿Cuántos de ustedes cuando van de vacaciones les gusta tener todo planeado? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes les gusta tener un plan muy estructurado? ¿Alguna vez se han ido de vacaciones con alguien al que no le gusta tener ningún plan, que solamente quiere relajarse? Probablemente podría ser su esposo o esposa o su amigo. Y podrían comenzar a pensar qué podría arruinar unas vacaciones. Utilizaban este ejemplo de la vacación para incorporar controles internos al modelo de vacación. Cosas como perder el vuelo, perder las maletas, tener envenenamiento por alimentos, un tour desastroso. Así que veían todo el entorno de control. Se trataba de gente muy con una gran formación, que ocupaban los puestos más altos en la organización, y les encantaba ese sistema, porque lo que hacían con estos ejercicios es, si voy a pensar sobre esto, podría tener una mejor vacación. Viajo mucho y les estaba contando al grupo esta
mañana estaba en un vuelo y estaba hablando con una persona que estaba sentada a mi costado en Delta Airlines. Ella quería llegar a Italia. Su vuelo se retrasó y perdió su crucero. 3 to 4 hours within. Había reservado el vuelo 3 o 4 horas antes de que se fuera el barco. Entonces, si es que va a haber un retraso, no vas a llegar al crucero, y comienzas a pensar cómo las personas se sienten en situaciones, se molestan en situaciones del día a día. Pero ¿por qué esto funcionó para esta organización? Porque su cultura se los permitió. Sus líderes estaban entusiasmados con esto, hicieron que fuera algo divertido. La torta Coso me parecía algo sumamente hilarante, hicieron cosas muy interesantes, pero eso no va a funcionar para todos. Así que esa es la razón por la cual utilizan la reingeniería o técnicas conductuales para cambiar el relato, la narrativa, la conversación, y hacer que la gente comience a pensar. No quieren trabajar para una organización que tiene buenas prácticas. Yo sí, yo quiero trabajar con una organización ganadora, que está cumpliendo o logrando objetivos, que está avanzando, y ustedes apelan a esto. O no, algo así como quiero trabajar para una compañía que no sea un desastre. Pueden haber organizaciones que en el sector público en los Estados Unidos, por ejemplo, que pueden ser lugares muy frustrantes. Estaba hablando con un contralor estatal y pensé, este es un gran estado. No voy a mencionar el nombre, pero probablemente este es uno de los lugares más hermosos para vivir en los Estados Unidos. Es lo que llamamos en los Estados Unidos un lugar de ensueño. Es el lugar en donde todo el mundo quiere vivir en el estado. Esta persona me dijo, tengo muchísimas organizaciones que tengo que auditar. Hay grandes casos de corrupción y fraudes y corrupción. Y yo dije, fraudes y corrupción en su estado. Hábleme un poco más de eso. Bueno, muchas de nuestras cortes o tribunales del condado tienen enormes problemas de corrupción. Hay personas que van a hacer pagos en consignación por alimentos, por ejemplo. Entonces reciben estos fondos y los empleados saben dónde está el dinero, y hay estafas y robos y apropiación ilícita, y muchas veces no saben dónde está el dinero. Les voy a contar este caso. Había un departamento como la SUNAT, y dijeron que habían perdido $300 millones. Encontraron $300 millones que pensaron que habían perdido. ¿Cómo encontraron el dinero? En su registro se perdió la contabilidad. Sus fondos estaban en cuentas bancarias. Dejaron $300 millones en fondos fuera de sus estados financieros auditados porque su sistema era tan malo que no podían rastrear el dinero. Y eso lo vieron. Ahora funciona bien en términos de prácticas, pero ¿cómo funcionó esto? Me preguntaba yo. Si yo les contaba esto a mis estudiantes que algo así hubiera sucedido, no me hubieran creído. ¿Qué les parece ese representante estatal? Era como un héroe. Esta persona que encontró este dinero se convirtió en un héroe de manera local en el estado y en los demás departamentos de recaudación fiscal. Fue muy interesante encontrar. Otra pregunta. Sí, Yes. Good evening. en principio yo creo que First of all, en el país, en Perú, in Peru, el problema es que la gestión pública the problem is that public management, the workers in public entities and their auditors concepto de control interno. do not have a clear concept of internal control. The problem is in terms of notions. They are not well defined. In the case of COSO, not many people know how to manage COSO. Public management employees cannot distinguish between governmental control and internal control. They are confused about controllers
Controller's Office audit with an internal control. They think it's the same thing. So it's a matter of concepts that unfortunately people are not aware of. But they do a practical job in internal controls. They try to do this in the Treasury Department, but empirically, if they're without an idea of what an internal control should be. So what happens here? In Peru, public management work is very overwhelming. There is always delayed work, and unfortunately, people do not have the time to complete their practical tasks, so they don't have the time to do the planning or to improve their internal controls in a conscious way. All the entities had already defined goals and objectives. However, when somebody enters a public institution, everybody does this in a practical way. They work because they are going to gain a salary. They do not pay attention to the mission or vision. The leaders in state entities do not inspire their employees. So, unfortunately, in addition to what I have mentioned, and I am reiterating, everything goes back or comes down to concepts. People working at public entities are not aware of the concept of causal or internal control. Public management auditors ignore this concept. They try to do their best, but we cannot move forward with that aspect. Entonces hay preguntas muy importantes. Entonces las personas no tienen el tiempo para pensar en los controles internos, simplemente están haciendo su trabajo y no se sienten inspirados. La persona que utilizó la palabra reingeniería, voy a pensar en la mejora de procesos. La mayoría de gente que yo conozco en cualquier cultura quiere ser más eficiente y no quiere trabajar más horas de las que tiene que trabajar. Quieren terminar sus tareas y avanzar. Las personas no quieren que las cosas se prolonguen. Entonces, lo que puede suceder es tener un enfoque en mejorar procesos y procedimientos. Probablemente no controles internos, pero cómo hacer tu trabajo más fácil. Una vez que lo hago más fácil, lo hago mejor. Y una de las formas más fáciles de facilitar un trabajo es decirle a los empleados, voy a darte un reconocimiento si nos dices 3 cosas que no se hacen bien acá y si lo podemos mejorar. Hacer que las personas participen en la conversación. Aún si los líderes no pueden hacer esto, es muy interesante y sorprendente cómo la gente podría responder. En un sector público no se les puede dar incentivos económicos, pero se les puede dar un reconocimiento frente a sus amigos, sus colegas, pueden darle tiempo libre, pero se les puede dar alguna forma de incentivo para que puedan mejorar su entorno laboral. No pueden implementar buenas prácticas si el entorno laboral no es bueno. Es difícil motivar a la gente si el entorno laboral no está funcionando bien en su conjunto, y es cambiar la narrativa, cambiar la forma en que se ve el entorno laboral, ayudar a la gente a aprender. Incluso si los líderes no son buenos, hay personas que saben inherentemente cómo liderar. Hay gente joven que quieren avanzar en su carrera y quieren responsabilidades. Puede ser algo contagioso hablar sobre valores. Probablemente la misión no sea algo muy interesante, la visión tampoco, pero los valores y cómo inspirar a las personas. Muchas personas se sienten comprometidas. Les preguntamos a las personas, ¿qué podemos hacer para mejorar su entorno laboral? ¿Por qué no me haces alguna propuesta? Y cada persona da una idea, pueden tener discusiones sobre lo que pueden implementar y lo que no pueden implementar, pero incluso algunos conceptos que se conocen como Lean, prácticas Lean,
es darle la responsabilidad a la gente con respecto a la mejora de su entorno. No tiene que ver con controles internos, tiene que ver con prácticas empresariales y gestión empresarial. Pero estas son algunas ideas. Cuando tienen un líder débil, van a tener riesgos porque van a tener un resultado por debajo del nivel óptimo. Quisiera mencionarles algo. Si no pueden encontrar un impulso con el entorno de control interno, podrían comenzar con la gestión de riesgos. Y siempre comienzo con una manera muy simple con las organizaciones. Pregunto, ¿cuáles son los 3 riesgos principales? Los líderes están de acuerdo. Si no lo saben, piénsenlo y luego díganmelos. Por ejemplo, había esta organización que pensaba que lo más importante era la protección de la vida humana y la reputación. Entonces, se pregunta cuáles son los riesgos más importantes que enfrenta su organización. En la universidad en la que trabajo, supe cuál era el riesgo principal de las universidades en los Estados Unidos. Y me gusta preguntar a las personas cuál es el riesgo principal para las universidades en los Estados Unidos, y inmediatamente me dicen inestabilidad financiera o el número de estudiantes. ¿Saben cuál es el riesgo número 1 de las universidades en los Estados Unidos? La salud mental de los estudiantes. En nuestro país es uno de los riesgos, el riesgo principal. Y saben que es interesante. Trabajo en la Universidad de Massachusetts. Acabamos de lanzar esta iniciativa y las personas del Departamento de Salud Mental, no los contadores, los decanos, sino el grupo relacionado con la salud, comenzaron a decirnos qué sucede cuando tienen una población de estudiantes que no está bien mentalmente, personas que tienen una crisis o que se suicidan o algo por el estilo, y cómo se afectan estas universidades en los Estados Unidos y la cultura. Y pienso para mí misma, Dios mío, esto es la gestión de riesgos empresarial y nadie lo está implementando. Entonces, ¿qué sucedió? Consiguieron expertos para tratar este problema de la salud mental y realmente estamos al inicio de este trayecto o aventura, pero las personas están comenzando a tomar más responsabilidades. Si viene un alumno de un profesor abrumado, el profesor le diría: habla con el consejero, pero los centros de consejería están abrumados. Entonces, lo que se hace es se le da al profesor las herramientas para poder manejar esto. El profesor se preocupa por los estudiantes, a pesar de que parezca que no, y comienzan a ayudar ellos mismos, y las personas comienzan a recibir un servicio que solía ser algo olvidado al fondo de un cajón. No tiene nada que ver con algo financiero, pero tiene que ver, porque a medida, simplemente no pueden incrementar servicios, pero tiene que haber algún tipo de responsabilidad. Nada va a mejorar si no es así. En entidades del sector público no pueden comenzar a vender cosas, sus recursos son lo que son. Tienen un nivel fijo con el que tienen que trabajar. Probablemente tengan una fuerza laboral que no es fácil de retener. Así que cuando escuché esto en las sesiones, tenemos lo mismo en los Estados Unidos. El sector público de los Estados Unidos está muy deprimido, se siente muy mal con respecto a las universidades porque no se puede obtener buenos talentos porque todos quieren el sector privado. Pero si comienzan a traer a estos expositores para hablarles sobre qué es lo que pasa con los empleados del sector público, probablemente puedan entusiasmar a los estudiantes. Estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. Es un gran reto, pero comenzando con el riesgo. Comiencen con los riesgos principales y luego con las conversaciones relacionadas con los riesgos. Y si esas conversaciones funcionan como lo que escribí acá en la
pizarra, la parte del control interno va a ser mucho más fácil. Si no tienen la parte del riesgo bien establecida, entonces van a hacer las cosas de manera exagerada, van a implementar cosas que no son necesarias, probablemente no se mapea con el objetivo. ¿Alguien tenía una pregunta? Vamos. Right here. Tomando como ejemplo Taking as an example the mental health risk in university students that you have mentioned, para tomarlo como un ejemplo and to take this an example to identify risks in our entities, a fin de que la alta dirección pueda so that the executive management is able to cuenta que realmente become aware and realize los riesgos que han identificado that the risks son identified más importantes o que van a poner en are the most important ones el cumplimiento de los and that will compromise the accomplishment of objectives. There should be some metrics of the damage versus the actions to mitigate those risks. Should we get to that level? So, no sé si me let dejé me just entender. ask a question. Should you get to the level of establishing Deberían llegar a un nivel de establecer un sistema de medición asociado con los riesgos. Deberíamos llegar al punto de establecer un sistema de medición que nos relacione con los riesgos. ¿O estás hablando de sistema de medición con relación a los riesgos? ¿A eso te refieres? En principio, In principle, indicarle to be able to point out to the entity and relate the risk matter to the improvement of their management, una metodología we would have to design a methodology or hire an external consultant to be able to identify those risks. por ejemplo, en el caso de la For instance, in the case of the problems in the United States, in order to be able to determine that mental health risks in universities was one of the main causes of non-accomplishment of goals, somebody had to do that study, and that had a cost. Somebody had to assume that cost, poder comparar and then be able to compare the cost de no mitigar of failing to mitigate that risk, iba a impactar en of how that risk was going to impact on the accomplishment of the university goals versus the measures to mitigate this risk. You have already mentioned that no se abastecía, because the counseling service of the university utilizaba o les was not able to provide the service, the university would provide empowerment to professors so that they could mitigate that need. This will always be related to cost benefit. So that's a great question. Es una gran pregunta. What's interesting, Lo que es interesante es que nosotros no pagamos por el estudio al enviar a las personas a la capacitación. Muchas personas fueron a capacitaciones de 20 horas al año. Aprendieron esto de su grupo de colegas porque hubo comparaciones, hubo un proceso de benchmarking con un escaneo ambiental, buscando cosas en Internet. Aprendieron mucho de esto y dijeron, esto tiene mucho sentido porque nosotros estamos viendo esto. Así que al tener conversaciones dentro del sector público, haciendo un benchmarking, comparaciones y teniendo este tipo de reuniones en un entorno como este, podría ser muy útil sin tener que gastar mucho. Por ejemplo, podrían hacer comparaciones o benchmarking con otros países, podrían intercambiar información, podrían ver partes de los Estados Unidos. Ese es el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo. Podría haber, por ejemplo, estaba preguntándole al grupo ayer aspiring country. a qué país quisieran ustedes parecerse. Respondieron Finlandia y Suiza. Eso fue lo que contestó el grupo. Esas son cosas que pueden entender o aprender de Finlandia y Suiza. Puedo decirles que los países escandinavos funcionan muy bien, pero cuando hablan con personas de ahí realmente
realmente no termina siendo todo color de rosa. Creo que entiendo el punto que ha hecho. No siempre tienen que hacer esta gran inversión, porque sé que si van y les preguntas a las personas qué es lo que está mal con su lugar de trabajo, qué es lo peor que podría suceder, muchas personas tienen la mayoría de la gente tiene una idea clara de lo que está sucediendo y tiene que ver con el diálogo y la conversación. Y ahí creo yo que se puede ganar mucho impulso. Por ejemplo, estas entidades del sector público son únicas en su género y no hay ninguna que se le parezca. Así que básicamente se les motiva para que encuentren su camino ellas solas, pero necesitan asistencia. ¿Cómo hacen eso? Con misión, visión y valores. Pero también algo importante acá, si hay algún tipo de magia en algo, es lograr mejorar la cultura en una organización. He sido parte de muchas juntas, he sido líder de muchos grupos y soy la cabeza de una facultad, y la razón por la cual me gusta esto es porque tienen una mala cultura. Las personas se quejaban, me hablaban de todos los problemas que podían encontrar, se sentían insatisfechas. Me encanta llegar y conocer grupos como estos y comienzan a darle valor a las personas y enfocarse en decir gracias y por favor, en el respeto, y es muy interesante ver cómo cambian las cosas. He visto entornos en donde han habido litigios porque un empleado trató mal a otro empleado, y cuando vas al centro del problema todo se pudo detener con unas disculpas. Y cuando se les pregunta a las personas y se les dice ¿qué te gusta de tu entorno laboral? Por ejemplo, con redes como LinkedIn puedo estar en contacto con las personas me contactan y me piden algún tipo de consejo. Veo sus fotos en LinkedIn porque no me acuerdo los nombres. Un joven me contactó que creo que no lo había visto en los últimos 4 años. La primera pregunta que le hice fue ¿por qué estás buscando tu trabajo? ¿Por qué quieres dejar tu trabajo? Y la respuesta más común que obtengo es no invierten en mí, no aprecian mi trabajo, no me gustan las personas con las que trabajo. No es que me diga no me pagan bien, no, son temas básicos. Y si tienes el entorno adecuado, la gente se queda. Así que la forma de mantener a las personas o retener a las personas en el sector público es decirles no van a tener que trabajar más de 40 horas a la semana. El servicio de rentas internas han hecho un gran trabajo contratando personas de género femenino de más de 50 años y han obtenido todos estos trabajos con gran flexibilidad porque cambiaron el entorno laboral. Así que la cultura es lo más importante. El grupo con el que acabamos de terminar la capacitación tuvimos muchas conversaciones sobre valores y cultura que sobre otras cosas. Y vimos que si la cultura no está bien, podemos tener la mejor estrategia, el mejor sistema de control interno, la mejor tecnología, pero si las personas están descontentas, no van a llegar al nivel óptimo. Así que enseñarles a las personas cómo desarrollar esta cultura es sumamente importante. Y esto me encanta, porque es lo que me gusta hacer cuando estoy ocupando o desempeñando un rol de liderazgo. Me encanta cuando puedes hablar con una persona que está en modo negativo, que dice que nada va a funcionar. Nada mejora de un momento a otro, pero uno comienza a trabajar con pequeños éxitos y eso nos lleva a una capacitación en términos de comportamiento. Esto es muy útil para las iniciativas. Esto tiene que ver con mi experiencia como profesora universitaria. Me gusta mucho ver el proceso. ¿Tenemos alguna pregunta?
Sandra, buenas noches. Good evening, Sandra. Primeramente para decir First of all, I would like to say that I am very happy to be here and I'm very thankful for your presence because you're contributing with very current ideas and updated ideas. For many years, I have been acquainted with the 2013 COSO, the one embodied in the form of a cube. Now in 2017, it is shown with this new representation that we're seeing on the screen. What I'm interested in is what you mentioned about values. he sabido que la I have known that the environmental control base, ¿no? is the basis. I have also seen the representation in the form of a pyramid, and the control environment was at the base of the pyramid. I think that it was one of the most important ones. Now I see that it is at the top. So in this representation, I would like to know how the control environment is reflected. I would like to know more about that because it's not very clear to me. Oh, very good question. Muy buena pregunta. So the control environment is still El top in the COSO entorno framework. de control sigue en la parte superior, pero en el marco de gestión de riesgo está un poco más atrás, porque para tener un buen entorno de control tienen que conocer la misión, la visión y los valores. Antes de establecer el tono tienen que tener eso implementado y luego comenzar a trabajar con su compromiso con los valores fundamentales. Así que esta primera parte, de hecho, The control is like, es it's in the same place as está en el mismo lugar the framework. que en el marco de control interno y lo referente al ambiente. Tiene que ver con tener buenos líderes, podría ser un gran desafío en el sector público, sobre todo si se les elige. Cuando hablo con auditores en otros países, digo, ustedes son los que proporcionan el buen tono en la parte superior y viene desde ustedes, porque sé que puede ser difícil y luego se consigue la estructura correcta Entity, how do people y to each other? ver cómo las personas alinean su trabajo y cómo presentan información y hablan sobre el tipo de cultura que desean tener. Probablemente quieren tener una cultura de flexibilidad, un clima de respeto, una cultura en la que las personas siempre están aprendiendo las mejores cosas, como el ejemplo de Google. ¿Por qué a las personas les gusta eso? Porque tienen un buen entorno. Hay diferentes aspectos en la cultura. Entonces, ¿qué tipo de cultura quieren ustedes? Y esto se alinea con el All about the environment you work. entorno o ambiente de control. Much tied with Esto se vincula con esto otro this is y la otra parte es retaining people. atraer y retener personas capaces. Tienen que ver con la parte humana. Hablé sobre esta guía de sostenibilidad que se enfoca mucho en el capital humano y cómo tratamos a las personas. En los Estados Unidos lo importante es lo siguiente, las personas están bastante molestas si ven las noticias porque solamente el 6% de las CEO que publica Fortune 500 son mujeres. Así que lo que se está tratando de hacer es contratar a ejecutivas mujeres. Es importante mantener a los talentos, especialmente en el sector público. ¿Cómo cultivan esto? Everybody wants to be in a good A mucha gente le gusta estar en un buen entorno, pero muchas personas no saben cómo hacer que esto suceda. Así que esta es una forma accidental de llegar acá. Así es, aquí es donde entra a tallar el entorno o ambiente de control. part. After the control Después del gets the culture in that ambiente de control y funciona esto, pueden establecer sus metas set your goals and you look at that y luego ven esto y utilizan su entorno para establecer sus metas. Y una vez que establecen sus metas, vamos a decir, preguntamos, ¿cómo sabemos si estamos funcionando bien? to see if that's working. Entonces vemos el tema del desempeño para saber si está funcionando. Ese es el tercer componente. Luego el cuarto componente, ¿cómo vamos a verificar si lo que estamos haciendo está bien? Y el quinto es cómo vamos a dejar que la gente sepa lo que estamos haciendo. Y esto se alinea muy bien con el control interno
higher level. porque lo lleva a una estrategia de nivel más elevado. Así que su pregunta es muy interesante porque el ambiente o entorno de control es muy interesante. 5 de los principios están en ese entorno. Eso nos muestra qué tan importante es. Como contadores muchas veces estamos en temas como firmaste el formulario, hiciste un backup del sistema, tienes el acceso correcto al sistema empresarial, firmaste este procedimiento. Son estas cosas que tienen que ver con la táctica en comparación con la imagen más amplia que están en el ambiente de control o el entorno de control. Y todavía veo organizaciones que saltan estos temas. Estuve viendo unos materiales de capacitación para un grupo que era como este y invirtieron 20 minutos en el entorno de control. Yo me demoro un año completo. Me siento un poco mal porque a veces se necesitan horas de horas. Déjenme contarles algo. Cuando están tratando de hacer algo muy grande o muy amplio, están tratando de conseguir una nueva iniciativa o reingeniería, cambiar la cultura o definir la estrategia, muchas organizaciones no van a ver resultados antes de los 18 meses. 18 meses es una buena medida porque es un ciclo operativo y la mitad del siguiente y tienen que darle las cosas 3 años. Yo a veces soy una líder impaciente porque soy decana y estoy pensando en cuál va a ser el siguiente paso en mi carrera y sé que puedo arreglar las cosas solamente si puedo liderar a un ritmo que la gente me pueda seguir, y un buen líder no avanza muy rápido, avanza al ritmo de las personas para que las personas puedan manejar esto. A veces es difícil, pero no pueden hacer que las personas avancen más allá de lo que pueden o están preparadas para avanzar. Por ejemplo, está el índice de dimensión cultural de Hofstede, y este muestra las distintas formas en que las personas se motivan en el mundo, que lo que motiva a los norteamericanos podría no ser motivador para ustedes. Cuando hablo con estudiantes internacionales sé que van a haber diferencias y a veces pensar en estas diferentes cosas en diferentes regiones del mundo o regiones dentro del mismo país. Regiones que no son Lima van a tener diferentes actitudes y percepciones, así que hay que darle la importancia de vida. Puede ser incorporado a las discusiones e incluso documentar y evaluar estos temas puede ser de gran utilidad, así que tengan paciencia. Sé que comenzaron en el 2008, han pasado 10 años y si no ven ningún avance en 10 años probablemente sea muy complicado, demasiado abrumador, la gente pierde el impulso para seguir avanzando. Simplemente estoy escuchando estas cosas por primera vez. Probablemente lo que yo diga no vaya a ayudar mucho. Soy una extranjera o veo las cosas de fuera, pero son observaciones comunes que puedo compartir. ¿Ha venido a recogerme? No. La pregunta que hago esto es porque no quiero tener problemas con el conductor. Me quedan 10 minutos. La razón por la cual estoy preocupada por el conductor es porque mi vuelo sale a las 2 de la mañana. Así que regreso a los Estados Unidos, primero a Atlanta y luego a Cincinnati. Esa es la única razón por la cual lo menciono. El conductor ha sido muy amable conmigo. Me he demorado tantas veces con él porque he estado conversando con muchas personas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? I want to make a comment. Once I did a job on, or prepared a study on the problems faced by Peru in the sense that this internal control framework is not being implemented. This framework established by the Controller's Office based on a causal approach, because in our country there is no control culture.
As you have already mentioned, we also said that we like to implement internal controls, but on a general basis, not in a precise way. And the other issue here is that there is no risk management culture. If there is no risk management culture, how are we going to implement a risk management policy? This is based on process-based management. In our public institutions, we see that they are being managed through organizational structures. There is an organizational chart. We're not acquainted with process-based approaches, so we saw that the most important way to go by would be to train specialized personnel and raise the awareness, and thanks God we have made progress. We also hired an internal control consultant who was very knowledgeable about this aspect. We had to work a lot with the dissemination or raising the awareness on the control structure through talks. We had coordinators deployed in each management division. We appointed a coordinator for each management division that had to work thoroughly with this theme and also coordinate with the planning management, because we thought it was just about working with the OCE. There were some levels of confusion and about who was responsible, and changing the chip or the mindset was talking about what OCE had to implement, and the intention was to have a representative from OCE in the committee, but that was not the way. This is not an impossible goal. I think we're making progress, and also the enforceability, the need to meet deadlines. There was a guide issued by the Controller's Office that has been changed, and the last guidance has more to do with our reality as a public entity, and thanks God, we have reached an advanced implementation level. So I really, maybe, well, I don't know if you're understanding this. No sé, tengan que ponerse los audífonos para poderme escuchar. Realmente aprecio sus comentarios y tengo que decir que nunca he estado en un país con unas instalaciones como estas y estos programas de másters en control gubernamental y lo que están haciendo con con la Contraloría General y su estructura es muy impresionante. Y esta instalación la tienen hace menos de 2 años, así que los avances que están alcanzando, viajo mucho y hablo con mucha gente, me sentí muy impresionada con la gente, y si tuviera que mencionar un común denominador para el cambio de las economías emergentes, es impresionante cuando uno habla con personas que saben de auditoría o que trabajan en un entorno como ese. Es impresionante el potencial de cambio que tienen estas personas, y en los Estados Unidos nadie piensa sobre esto porque la estructura de gobierno es diferente y tenemos otros problemas, pero los héroes en el sector público, es fascinante ver a los héroes del sector público en diferentes economías y ver su nivel de destaque en el gobierno. Y en el caso de los senadores en los Estados Unidos, querían promulgar ciertas normas
que tenía que ver con el aspecto financiero. Lo que querían hacer es tomar la información financiera auditada de los Estados Unidos y tener una oportunidad de presentarlos, porque habían auditado, la Oficina de Rendición de Cuentas había hecho esta auditoría y querían presentarla. Decían, no, eso nunca lo van a aprobar, pero todos los días en las noticias nos quejamos del gasto gubernamental. Así que es interesante cuando vemos cómo evolucionan diferentes países. Estoy tan impresionada y tengo que decirles, si hubieran escuchado las conversaciones de las personas que estuvieron en la clase de maestría en gobierno, en control gubernamental, habrían estado muy entusiasmados y orgullosos de sus colegas porque trajeron excelentes ideas. Fue muy edificante para mí. Me llamaron de la oficina y les comenté qué impresionante es todo acá. Sé que tienen diferentes desafíos, pero el tener foros como este y tener instalaciones y profesionales y los ánimos y el espíritu que tienen las personas de este país, del Perú, hay muchas cosas con las que tienen que avanzar. Sé que tenemos que concluir. Me encantó conversar con ustedes. Fue brevemente. Muchas veces nos toma una serie de horas conversar sobre estos marcos. El resumen ejecutivo está en español. Fernando y otras dos personas de la clase querían saber cómo conseguir los marcos de una manera no costosa, y sé que IIA España lo tiene. Ustedes trabajan en la Contraloría. Una de las cosas que pueden hacer es comprar una licencia para obtener los marcos. COSO es una organización sin fines de lucro. Se puede conseguir una licencia para la Contraloría General y se puede tener acceso, y podría ser algo muy útil para las personas. El grupo de esta mañana quería esta información porque no queremos que las personas vayan individualmente y compren, es demasiado caro. En los Estados Unidos y acá se ofrece de manera gratuita o a un precio muy bajo para los estudiantes y para los profesores. Entonces probablemente quisieran hacer esto las personas que tengan las facultades. ¿Quién tiene las facultades para esto acá? Probablemente sería una buena idea obtener el marco ERM y dárselo a las personas. Ya tendría que terminar. We need her to speak into the microphone, please. I was unable to listen to the question. The Internal Auditors Institute, starting in September this year, is awarding the COSO Internal Control Certification, and we are receiving the relevant link from the United States, and we have access to all the COSO information. Y tuve el honor de entregar esta certificación. Di la certificación de 2 días y medio en Singapur y lo he hecho en los Estados Unidos varias veces, y es un buen programa. ¿Y saben cuál es la mejor parte del programa? Creo que la mejor parte es que las personas hablan sobre sus inquietudes, y esto tuvo que ver con lo que hicimos los últimos 3 días. Era la discusión del grupo que realmente incorporó una gran sustancia a la facilitación sobre controles internos y gestión de riesgo. Me alegro saber que lo están haciendo. Estoy muy orgullosa que COSO haya implementado esto, y sé que el programa de certificación de COSO en gestión de riesgo será lanzado próximamente. Enseño 2 veces al año por mis compromisos
compromisos profesionales. Me encanta dictar esta capacitación, esta certificación. Creo que hemos hecho esto en los últimos 3 años porque utilizamos los últimos 3 días y hemos utilizado el mismo formato. Sé que tenemos que terminar, me tengo que ir. Sé que muchos de ustedes han trabajado durante muchas horas el día de hoy y aprecio la oportunidad de conversar con ustedes. Estoy muy impresionada con las cosas buenas que están sucediendo en el Perú. Sé que hay muchos desafíos, como sucede en todos los países, así que esta es la mejor parte de ir a todos los países porque finalmente nos damos cuenta de cuánto tenemos en común. Probablemente pareciera que no, porque vemos las noticias norteamericanas, la gente parece muy tonta, pero tenemos problemas similares, lo crean o no, especialmente para algunos de nosotros que nos enfocamos en la gestión de riesgo y el cumplimiento, la contabilidad y los controles internos. Tenemos una mentalidad bastante parecida y ingresamos a estas profesiones por alguna de las mismas razones. Muchas gracias.